Dame un beso al oído, suavemente, claramente el deseo se expresa y ya. No necesitas el ruido, rompe el témpano de miedo que nos separa del amor. Bueno, hola a todas y a todos. Una vez más, aquí compartiendo para FM Bariloche ideas circulares en este ciclo que llamamos Claramente. Y esta vez nuevamente compartiendo con el querido amigo Emilio Carrillo. Emilio, economista, español, escritor, como ya hemos también comentado, escritor, ya lleva escrito 65 títulos, subdirector de la Diputación de Sevilla y conferenciante. Y bueno, puntualmente en este momento el tema que nos ocupa tiene que ver con que dirige actualmente un proyecto de investigación, bueno, actualmente ya desde hace 2 años, dirige un proyecto de investigación que se llama Conciencia y Sociedad Distópica, y dentro del marco de este proyecto de investigación se publicó recientemente un libro que lleva justamente ese título, Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus COVID-19, estudio del caso, ya que ha caído justo, oportunamente, en medio de esta experiencia que estamos viviendo. Así que nuevamente la bienvenida, Emilio, en nuestro ciclo. Bienvenido y muchas gracias por estar allí en Sevilla, en Andalucía. Pues hola Ricardo, muchas gracias a ti por cursarme esta nueva invitación y darme la oportunidad de que nuevamente compartamos los dos, que compartamos además en torno a un tema que nos apasiona, que es este proyecto que tú acabas de comentar, el de Conciencia y Sociedad Distópica, donde efectivamente yo participo, pero me toca a mí decir que tú también participas, tú eres miembro muy activo de este proyecto de investigación. Y del libro que has citado te has responsabilizado directamente, ni más ni menos que de 2 capítulos, el dedicado a cultura y educación y el dedicado a tecnología, que no son cosas cualesquiera, ni mucho menos, porque posiblemente cultura y educación y tecnología sean 2 de los grandes ámbitos y esferas donde la distopía se está actualmente poniendo de manifiesto y donde se abren puertas, ¿no?, para tener discernimiento y avanzar hacia una humanidad que tenga más que ver con lo que realmente somos. Así que es un placer volver a estar en este encuentro online contigo. Emilio, sí, te decía que me siento realmente honrado de poder participar en este proyecto y haber escrito esos 2 capítulos. Justamente hoy vamos a hacer referencia a algo de lo que acababas de plantear, pero me gustaría primero hacer referencia también a los episodios anteriores que hemos compartido, allí por marzo y por abril, y hemos hecho foco puntualmente a algo que, bueno, sí te ha tocado escribir, que son las preconclusiones de este libro. Preconclusiones, y hacíamos referencia a que estas preconclusiones no tienen que ver justamente con entregar conclusiones cerradas, sino que las preconclusiones o las conclusiones a las que podamos arribar nos permitan justamente abrir puertas de debate, de reflexión, como las que estamos intentando justamente en este momento. Ese sería un poco el propósito de estas preconclusiones. Y allí, como ayuda de memoria, por el mes de marzo habíamos compartido acerca de la sociedad distópica, de este mundo distópico que ya observamos como una realidad, como algo que ya no tiene que ver con la narrativa de la ciencia ficción, sino como algo que está sucediendo entre nosotros. Hablamos de la utopía y de la distopía como 2 polos de un mismo fenómeno, que es la conciencia. Hicimos referencia también en abril, Emilio, a la evolución en conciencia de la humanidad que se inscribe en el devenir de un devenir cíclico, digamos, que es un devenir imparable, esta evolución en conciencia. Y hoy, si nos adentramos un poquito más en las preconclusiones, me gustaría, Emilio, proponerte y escucharte acerca de lo que continúa
en estas preconclusiones que has escrito y que refieren a que la humanidad evoluciona en conciencia y que los avances científicos y tecnológicos, que son formidables, también van de la mano de la evolución en conciencia de la humanidad. Es formidable poder contar con ellos, pero que sin embargo en estas preconclusiones notamos que en este mundo distópico y en este sistema socioeconómico en el que estamos viviendo, lo que observamos es que este sistema se resiste a todo cambio, se resiste a toda transformación y a toda transformación que tenga que ver con una transformación conciencial para el bien común de la humanidad. Por lo tanto, encontramos que estos avances científicos o tecnológicos, de alguna manera, desde esta resistencia, están conspirando para el avance en la evolución en conciencia, desde lo que pretende el sistema socioeconómico. Y hacer referencia puntualmente también en las preconclusiones a que este sistema socioeconómico lo denominás como un sistema socioeconómico no humano. Entonces, bueno, hice esta pequeña introducción a este punto de las preconclusiones y me gustaría escucharte un poquitito más a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos avances, de esta resistencia y de este concepto de lo no humano en este sistema socioeconómico. Perfecto, Ricardo, es un contenido efectivamente del apartado de preconclusiones del libro. Como tú has apuntado, las preconclusiones se llaman así porque el proyecto en estos momentos y con este libro no lanza conclusiones cerradas. Eso lo haremos más adelante. Ahora, con la publicación de este libro, se abre una fase de divulgación, de difusión, de interlocución con muchas personas, con muchas entidades, con muchas asociaciones. De lo que se trata es de recoger ahora también el sentir y el percibir de mucha gente, y que eso nos permita en el año que viene, en el año 2021, ya sí poner de manifiesto unas conclusiones. Aunque es cierto que las preconclusiones ya dibujan un panorama que se acerca bastante a la realidad que estamos viviendo. Y en ese sentido, del punto donde hemos llegado y que propones que abordemos en el día de hoy, me parece estupendo. Efectivamente, es una reflexión que se hace poco, no es frecuente, pero que es enormemente importante. Tú lo has situado muy bien. La humanidad está evolucionando en consciencia. Nos podemos dar más cuenta, menos cuenta, pero esa es la realidad. A pesar de todo, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las circunstancias que nuestra mente puede denominar adversas, lo cierto es que en ese tren que hablábamos en el último programa, ese tren que es la evolución de la consciencia, ese tren que avanza y que es la evolución de la consciencia, avanza sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía, y ese avance, decíamos en nuestro último encuentro, se dice en las preconclusiones del libro, que es imparable. Es imparable a nivel individual y personal de muchísima gente y es imparable desde el punto de vista colectivo. A partir de ahí, la reflexión que tú invitas que nos centremos hoy es qué relación, qué interacción hay entre la evolución en consciencia de la humanidad, por una parte, la revolución científica y tecnológica que estamos viviendo, por otra, y los posibles cambios en el entramado socioeconómico e institucional. Con lo que estamos hablando como de tres factores: la evolución en consciencia, la evolución tecnológica y la evolución socioeconómica e institucional. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando analizamos con rigor, con sosiego, analizamos las interacciones entre estos tres pivotes del mundo en el que estamos? Pues bien, lo primero a poner de manifiesto es que la evolución en consciencia sí se está poniendo de manifiesto en el ámbito tecnológico. En las preconclusiones hacemos una afirmación que en gran medida obedece al capítulo sobre tecnología que precisamente tú has generado y has creado para el libro, en el sentido de que la revolución científica y tecnológica no es casual. La revolución científica y tecnológica no sucede por azar, es consecuencia de la evolución humana, es consecuencia de la evolución del ser humano. No es momento de entrar en detalle, pero la humanidad en su devenir ha pasado de usar solo la mente concreta
que es el nivel de la mente que se ocupa de lo cotidiano, a usar cada vez más ese otro nivel de nuestro plano mental, que es la mente abstracta. Una mente abstracta que tiene capacidad para plantearse lo trascendente a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de las artes, a través de la espiritualidad. Y ese desarrollo de la mente abstracta tiene que ver con la evolución en conciencia de la humanidad y es precisamente el fundamento de la revolución científica y tecnológica. Los grandes avances que estamos viviendo hoy día en el ámbito de la tecnología están muy ligados, están estrechamente ligados a la evolución de la consciencia. Van de la mano, diciéndolo de una manera coloquial que se pueda entender perfectamente. La evolución de la consciencia y la evolución de la tecnología van de la mano y la evolución de la tecnología es consecuencia de la evolución en consciencia del ser humano. Ahí, por tanto, todo encaja de manera armónica. ¿Qué sucede cuando esta comparación la hacemos no ya entre la evolución de la consciencia y la evolución tecnológica, sino entre la evolución de la consciencia y la marcha, el devenir del sistema socioeconómico e institucional? Pues bien, en el libro hay distintos capítulos que analizan la economía, que analizan la política, que analizan la sociedad, y con toda la información que se recopila en esos capítulos se puede llegar a la conclusión de que la evolución en consciencia de la humanidad no está impactando, no está afectando a el devenir del mundo socioeconómico e institucional. El mundo socioeconómico e institucional, la esfera socioeconómica e institucional está anquilosada, no está siendo regada, no está siendo fomentada en su evolución por la evolución de la consciencia. La tecnología sí, pero el mundo socioeconómico y el mundo institucional no. Lo encontramos aferrado, lo encontramos como colapsado. Cuando se analiza concienzudamente nuestro sistema socioeconómico e institucional, podemos percibir que sus pilares, sus verdaderos pilares, llevan mucho tiempo entre nosotros y no hay forma de conseguir que haya una transformación de los mismos. Si analizamos con rigor y con serenidad esos pilares, podemos ver que en gran medida son pilares que varían en la apariencia, pero en el fondo vienen desde hace incluso milenios. Es muy curioso analizar, pongamos por caso, las obras de los autores de la antigua Grecia o de la antigua Roma. Y cuando se leen esas obras clásicas, muy clásicas, que están datadas hace más de 2000 años, nos describen una sociedad, nos describen un juego económico, nos describen un entramado institucional que en sus grandes rasgos siguen siendo los mismos que en la actualidad. No ha habido muchas variaciones en el trasfondo, lo ha habido en la apariencia, lo ha habido en la forma, pero en el trasfondo no. Diríamos que los elementos egoicos y egocéntricos que el sistema socioeconómico institucional ha hecho suyo hace muchos siglos, siguen estando ahí. Y la evolución en consciencia no está afectando a ese entramado. Es como si ese entramado fuera impermeable a la lluvia de la evolución de la consciencia y a los avances de la consciencia. En el libro se dan muchísimas pistas y se dan muchos datos para comprender cómo esto es así. Pero desde luego cuando hablamos de esto, además se me viene siempre a la cabeza, Ricardo, una frase sacada de un libro de 1957-1958 que tiene como título El gato pardo. El gato pardo del autor de Lampedusa. Y aunque está escrito en 1957-1958, la novela, El gato pardo es una novela, se sitúa en la Italia de la Revolución Garibaldiana. Estamos, por tanto, en 1860 aproximadamente, en el entramado, en el telón de fondo de los episodios de la novela. Y en ese momento histórico y en esa novela hay una conversación entre dos miembros de la élite, entre un príncipe y un familiar, ambos miembros de la élite. Y el uno le dice al otro, tenemos que cambiar todo para que todo siga igual. Tenemos que cambiar todo para que todo siga igual. Pues bien, en el entramado socioeconómico institucional, quizá esta frase sea demasiado categórica, pero da una pista de cómo en el entramado socioeconómico institucional los cambios que ha habido realmente han sido más aparentes que de fondo.
Evidentemente, también desde el punto de vista institucional, de derechos del ser humano, etcétera, se ha avanzado, pero cuando escarbamos, lo que nos encontramos en ese entramado socioeconómico e institucional es más de lo mismo. Es una apropiación por unos pocos de los recursos naturales, de la riqueza social. Nos encontramos multitud de injusticias que proliferan por el mundo entero. Nos encontramos crisis sistémicas que se dan con mucha fuerza a la vez en muchos ámbitos, crisis humanitaria, cientos y cientos de millones de personas que siguen viviendo en la indigencia más absoluta, en la hambruna más extrema, un trato absolutamente humillante y denigrante para decenas y decenas de millones de personas que huyen de las guerras y huyen de las hambrunas y no se les permite moverse por el planeta, por las barreras, por las fronteras y se les niega un lugar bajo el sol. Nos encontramos un entramado socioeconómico e institucional absolutamente de espaldas al medio ambiente, que no solamente aquí, no solamente ha mantenido esa despreocupación por el medio ambiente que tiene desde hace mucho tiempo, sino que incluso se ha agravado porque los daños al medio ambiente y a las otras formas de vida se han agravado cada vez más, se han hecho cada vez más potentes y en definitiva, insisto que de la misma forma que se ve que hay una interacción, una relación directa entre la evolución de la consciencia y la evolución de la tecnología, sin embargo, la evolución de la consciencia no está afectando a el mundo socioeconómico e institucional. Por ahí apuntan las preconclusiones con relación a este asunto del libro y del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, Ricardo. Sí, recién escuchándote, se me ocurre también preguntarte, porque después de lo que estamos compartiendo hoy, en las preconclusiones, lo que viene, que quizás no lleguemos hoy, o a lo mejor un poquitito hacia el final, lo que viene es qué hacemos, qué hacer, qué hacer frente a este sistema, tal como lo acabas de describir, que resiste y resiste a transformar y a cambiar. De hecho, estás haciendo referencia en estos últimos tiempos, en diferentes charlas que estás ofreciendo, a la metáfora de esta casa en ruinas, ¿no es cierto? Que ya es irreformable, pero observo a partir de lo que estás planteando como una variable, Emilio. Me gustaría ver qué es lo que pensás con respecto a esto. Una variable que pareciera que efectivamente se repite en el tiempo, en esta humanidad. Yo te lo voy a proponer desde la perspectiva psicológica. Tenemos una interrelación en este momento, en este mundo, y más lo estamos notando de manera tan exacerbada en este momento de pandemia. Tenemos una interacción en esta humanidad entre básicamente tres variables. Una que yo la defino desde la perspectiva psicológica, el psicópata. El psicópata, ese ser humano que cosifica, que utiliza para sus propios fines, como en una relación absolutamente objetal al otro, a otro ser humano o a todo ser vivo. Entonces, por un lado observo a esta comunidad, la comunidad psicópata, que por otra parte, desde la perspectiva psicológica, el psicópata nunca viene a consulta. ¿Por qué? Porque no tiene conflicto. No tiene nada para resolver en sí mismo, no tiene ningún tipo de desacuerdo consigo mismo. Con lo cual, plantea este tipo de relación, la relación objetal. En este caso, para darlo como un ejemplo más claro, observo la segunda variable, que es la del esclavo. El esclavo, quien está aún en un estado de inconsciencia y que se somete a ese poder psicopático como esclavo, has hecho referencia tantas veces también y hemos compartido acerca de lo que planteaba Zygmunt Bauman, ¿no es cierto?, respecto de la raza de deudores, del esclavo integral. Me pregunto a dónde va también esta segunda variable, la del esclavo, que interactúa permanentemente con ese mundo del psicópata. Pareciera como que son interdependientes. El psicópata necesita al esclavo y tiene miedo de perderlo, y el esclavo necesita al psicópata y también depende de él.
para seguir persistiendo en esa experiencia de esclavitud. Pero también observo una tercera variable, que es la del ser humano libre. Entonces, estoy observando cómo está siendo en este momento esta dinámica y en función a las preconclusiones que estamos planteando, ¿cuál es tu visión, Emilio, respecto a esta dinámica del cómo están interactuando en este momento estas variables que pareciera que se repiten y se repiten y se repiten? Esta interacción y esta interdependencia entre el psicópata y el esclavo y el psicópata, y el ser humano consciente, el ser humano libre, que pugna por vivir justamente en ausencia de miedo y en una relación absolutamente consciente con el otro. ¿Cómo ves esto, Emilio? Muy interesante la forma de plasmarlo, usando la ciencia de la psicología. Muy interesante estas tres patas de lo que es los psicópatas, los esclavos y los hombres y mujeres que se proponen ser libres y que ponen todo lo que está en su mano para que esa libertad no sea solamente un deseo, sino que se plasme en la realidad. Y es interesante también ligarlo a la metáfora que tú has recordado y que es verdad que utilizo bastante, que es el de esta casa es una ruina. Cuando observamos el entramado socioeconómico institucional, cuando observamos la humanidad y la sociedad en la que estamos, efectivamente, es fácil percibir. En el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica se dan datos abrumadores al respecto. Es fácil de percibir, o por lo menos para muchos es fácil de percibir, que esta casa es una ruina, que esta humanidad ha dado de sí lo que podía dar y que el traje se nos ha quedado estrecho, precisamente por la evolución en consciencia, por lo que hemos ido evolucionando en consciencia como humanidad. El traje se nos ha quedado estrecho y la casa en la que hemos vivido, a la que le tenemos que estar agradecidos porque nos ha servido durante mucho tiempo, pero esa casa ya no nos vale porque fundamentalmente la casa se está cayendo desde los propios cimientos. Esos cimientos tienen que ver con lo que comentábamos antes del entramado socioeconómico institucional. Son los cimientos del egoísmo, son los cimientos del egotismo y son los cimientos del egocentrismo, porque tenemos que reconocer que en ese mundo socioeconómico e institucional este egoísmo, este egotismo y este egocentrismo tienen un enorme protagonismo, entre otras cosas debido a la gran influencia que en el entramado socioeconómico e institucional tiene ese grupo que tú has denominado psicópatas y que tiene mucho que ver también con lo que yo denomino la élite. Da igual, porque la élite tiene rasgos de personalidad claramente psicopáticos. Ese egoísmo, ese egotismo, ese egocentrismo, ese todo está a mi servicio, esa cosificación incluso de las personas que están a mi servicio, y eso está estrechamente relacionado, por tanto, el mundo de los psicópatas con el mundo de la élite. Y la influencia en el entramado socioeconómico institucional de esa élite, de esos componentes psicópatas, es enorme. Y eso tiene que ver con el hecho de que ya el traje se nos quede pequeño, porque choca con la evolución en consciencia que la humanidad está viviendo, y tiene que ver con el hecho de que la casa sea una ruina desde los cimientos. Y a partir de ahí, las tres categorías que tú comentas, podríamos enlazarlas con las tipologías que podemos observar en el mundo actual de cómo las personas están accionando y reaccionando ante esta casa que es una ruina. El hecho de que es una ruina es un hecho objetivo, pero ahora bien, como decimos en Andalucía, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Cada persona tiene su visión de la vida, cada persona tiene su propio estado de consciencia, y ante el hecho de que la casa es una ruina, no todo el mundo, ni mucho menos, reacciona y acciona del mismo modo, sino que son tipologías distintas que tienen que ver con la de los psicópatas, los esclavos y los hombres y mujeres libres a los que tú has hecho referencia. Muy sucintamente lo expondría de la siguiente manera. Hay 7 tipologías que están entroncadas con las 3 grandes tipologías que tú has citado. Yo lo plasmaría en 7. Hay personas que no ven que la casa es una ruina, simplemente no lo ven. Han asumido tanto los paradigmas, las pautas, los hábitos, etcétera, etcétera, de este viejo mundo, que no ven que el propio viejo mundo se está cayendo. Primera tipología. Segunda tipología, las personas
que entreven que la casa está cayéndose, lo entreven, pero prefieren no ver. Y ante eso que entreven, ante eso que medio perciben, optan por, cual avestruz, esconder la cabeza bajo tierra. Son los que no quieren ver. Y ya sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. De modo y manera que estas dos primeras tipologías, las de los que no ven o de los que no quieren ver, siguen en la casa e intentan seguir viviendo en la casa como si tal cosa, como si en esa casa no estuvieran pasando las cosas que están ocurriendo. Y cuando se le proponen reflexiones, cuando se le proponen observaciones, cuando se le proponen ideas e hipótesis que hagan evidente que la casa es una ruina, lo niegan. Se aferran a las versiones oficiales que esa élite da, se aferran a lo que dice la autoridad competente, aunque lo que diga la autoridad competente y aunque las versiones oficiales sean absolutamente absurdas, disparatadas para otras muchas personas, obvios en su disparate para muchas otras personas. Sin embargo, para estas dos tipologías, sin embargo, no, se amarran a esas versiones oficiales y a la autoridad competente. Junto con estas dos tipologías hay otras dos a continuación que ven que la casa es una ruina, pero siguen quedándose en la casa. Las dos primeras que hemos comentado, Ricardo, no perciben o no quieren percibir que la casa es una ruina. Las dos que vamos a comentar ahora, curiosamente, se dan cuenta que la casa es una ruina, pero sin embargo se quedan en la casa. Se quedan en la casa, ¿cómo y por qué? Pues ahí encontramos una tipología que se queda en la casa porque cree ingenuamente que la casa se puede reformar, que la casa se puede rehabilitar. Y son personas, grupos, que nos proponen iniciativas, ideas para reformar, para rehabilitar la economía, el entramado institucional y social, y nos hacen propuestas al respecto. Es como querer rehabilitar el tejado, remodelar los tabiques, reformar el cuarto de baño o hacer una nueva cocina en una casa que está declarada en ruina por los cimientos y que se está cayendo. Pero hombre, por favor, ¿a dónde vas? Deja de gastar energías intentando ahí reformar un cuarto de baño o remodelar el tejado, que la casa se está cayendo por los cimientos. ¿No te das cuenta que toda la energía que gastes ahí es una energía inútil, que te está desgastando, cuando en buena lid esa energía la deberías poner al servicio de otra cosa? Pues no, hay una tercera tipología, la de estas personas que siguen en la casa dándose cuenta que es una ruina, pero intentando de alguna forma rehabilitarla o reformarla. Y hay una cuarta tipología que se dan cuenta que la casa es una ruina y se quedan dentro de la casa porque quedan abducidos, Ricardo, por las conspiraciones. Es decir, les interesa tanto, quedan tan absorbidos por lo que está ocurriendo en esa casa, en la manipulación, en el engaño, en cómo esa élite, en cómo esos psicópatas maniobran, actúan, engañan, mienten, lanzan esto por aquí, lanzan esto por allí, para tener un nuevo orden mundial cada vez más acorde con sus intereses. Y a esas personas que se dan cuenta que la casa es una ruina, esto le abduce tanto que se quedan enganchados. Se quedan enganchados, se hacen adictos a la conspiranoia, se hacen adictos a las conspiraciones y lo cierto es que se quedan en la casa, que es una ruina. Y junto con estas cuatro tipologías que siguen en la casa, que es una ruina, aunque haya variantes entre ellas, como he intentado explicar, hay otras tres que se dan cuenta que la casa es una ruina y dicen, oye, esto ya no da más de sí, toca construir una nueva casa. Y esto evidentemente conlleva un discernimiento. Esta casa vieja nos ha aportado durante mucho tiempo, nos ha servido, pero ya no nos vale, se está cayendo. Muy bien, pues lo que hacemos es crear, construir una nueva casa. Y hay tres tipologías de personas que miran a la construcción de la nueva casa y dejan atrás la casa que es una ruina. Estas tres tipologías son las siguientes. Las de aquellos y aquellas que dándose cuenta que la casa es una ruina y proponiéndose la necesidad de una nueva casa, quieren que la casa se la construyan. No construirla ellos, sino que alguien se las dé hecha. Es como en el lenguaje inmobiliario diríamos que buscan un promotor. No, yo no me quiero molestar en hacerme mi casa nueva, que me la haga alguien, que me la construya alguien. Ahí hay una dejación de responsabilidad. Y estos que quieren que se la construya alguien, pues algunos dicen que tienen que ser extraterrestres. Hay gente que mantiene esta idea, que los extraterrestres van a llegar aquí
y nos van a construir la casa de la nueva humanidad, en sustitución de la casa que es una ruina. E incluso hay gente que dice que dentro de los psicópatas, dentro de la élite, hay unos componentes que son buenos y unos componentes que son malos. Y los componentes que son buenos de la élite van a desgajarse de la élite más mala y van a poner los cimientos de la nueva casa. Y nos hablan del reseteo monetario, nos hablan de Gesara y de Nesara, nos hablan de que dentro de la élite hay un grupo que se ha venido a denominar Q, que está maniobrando ahí para darle un giro a esto y que el sistema socioeconómico avance de una forma más humana. Y entonces ese grupo de personas, al igual que hay otros que confían que los extraterrestres construyan la nueva casa, en esta tipología también hay personas que lo que esperan es que esa élite que está al mando de ese mundo, que es una ruina, de ahí salgan los componentes que construyan la nueva casa. En la percepción nuestra, en la percepción del proyecto de conciencia y sociedad distópica, esto es absurdo, porque la nueva casa tenemos que construirla nosotros. Es más, tenemos que darnos cuenta que esa nueva casa, esa nueva humanidad, está en nosotros ya. Tiene que ver con lo que realmente somos y se trata de plasmarlo. Y la construcción y la creación de la nueva casa, de la nueva humanidad, es una tarea que nos corresponde a nosotros mismos y que no podemos delegar ni en miembros buenos de la élite, ni en extraterrestres, ni en ningún promotor inmobiliario que a alguien se le pueda ocurrir. Lo tenemos que construir nosotros. Y por fin hay dos tipologías, para completar las 7, hay dos tipologías que dicen, esto es verdad, la casa no nos vale porque es una ruina, necesitamos una nueva casa y la vamos a construir nosotros. Pero hay variantes, por eso hablo de que todavía hay dos tipologías, porque están los que se dedican a construir la nueva casa de vez en cuando, y los que se ponen manos a la obra de construir la nueva casa con compromiso y con perseverancia. Los que lo hacen de vez en cuando, bueno, pues de vez en cuando. Es como gente que se construye una vivienda de vez en cuando, los fines de semana, en vacaciones, van tabicando, van ampliando la casa cada vez más grandecita. Bueno, pues hay gente que su compromiso es limitado y no se ponen al 100% a la tarea trascendente e importante en este momento histórico de poner toda la energía en la construcción de la nueva humanidad. Y finalmente está la tipología de aquellos que sí, que se han dado cuenta que la casa es una ruina, que se han puesto manos a la obra de construir la nueva casa y que desde un gran compromiso con ellos mismos, lo han puesto como el eje central de su vida, con la conciencia por delante, con la perseverancia por delante. Esta última tipología tiene que ver con los seres humanos libres, a los que tú hacías referencia, Ricardo, con esos seres humanos libres. Los psicópatas tienen que ver con los que mantienen las riendas de ese viejo mundo, los que hacen todo lo posible para que ese viejo mundo siga ahí el mayor tiempo posible, y después los esclavos tienen que ver con esas tipologías primeras de los que no quieren ver, de los que no ven, de los que no quieren ver, e incluso de los que están ahí con el tema de las reformas o con el tema de las conspiraciones. Y estas 7 tipologías yo las entroncaría, de alguna forma las enlazaría con las 3 a las que tú has hecho referencia. Y todo esto lo expongo de la misma forma que tú, no para enjuiciar. Lo hago desde el mayor respeto a todas las posiciones y a todas las formas de ver las cosas, desde el mayor respeto y desde la mayor empatía. Pero ese respeto y esa empatía no me nubla la vista, sí me permite ver lo que está aconteciendo y me permite ver la triple tipología que tú has comentado y la tipología septenaria que entronca perfectamente con la trinaria que tú has dicho, que es la que yo acabo de exponer. Sí, y la referencia que haces respecto a la compasión y a la comprensión me parece que también es fundamental en esta práctica, porque hiciste referencia también recién, Emilio, en un momento a la adicción, a estar como adicto, pendiente. A esto me refería justamente al estar dependiendo de. Tanto el psicópata depende del esclavo. Desde ese punto de vista, bueno, la verdad, ¿no? Toda nuestra compasión, porque el pánico que tienen a perder, el poder que tienen sobre el esclavo, debe ser realmente tremendo. Y también hay algo de este esclavo que no quiere moverse de esa casa, que por más que vea que se está cayendo a pedazos, sigue dependiendo de esa autoridad, sigue dependiendo de las reglas que le proponen o que le imponen, como en este caso.
Por eso planteaba esta relación de interdependencia. Y en adicciones, justamente también desde la psicología planteamos que no es adicto el que quiere, sino que es adicto el que puede. Si yo quisiera ser adicto no podría. ¿Por qué? Porque ya tengo una configuración, una estructura en mi personalidad que no podría ser adicto. Entonces, desde esta perspectiva también digo, bueno, quizás no es psicópata el que quiere, sino que es psicópata el que puede ser psicópata. No es esclavo el que quiere ser esclavo, sino que es esclavo el que puede y el que está pudiendo mantenerse en ese estado de esclavitud. Y por consiguiente, y volviendo a lo último que planteabas respecto del hacernos cargo de este compromiso, de esta responsabilidad de lo nuevo, de lo creativo, no es libre el que quiere, es libre el que puede ser libre. Y desde esta perspectiva, bueno, digo, bueno, quizás todos tenemos en nosotros el poder ser libres, pero está en cada uno de nosotros seguramente el tomar esta decisión, este compromiso en cuanto a si pudiendo ser libre voy a ser libre, voy a ser el que soy o no. Lo que siento también, me gustaría también preguntarte, Emilio, es que esta crisis, el COVID-19, en la que estamos estudiando justamente en este libro, en el último capítulo que hemos escrito, a diferencia de otras crisis que hemos vivido o que ha vivido la humanidad, siento que se da algo nuevo también. A ver, me gustaría ver cómo lo ves vos, porque ¿en qué sentido? De pronto hubo crisis anteriores que pegaron directamente en el bolsillo de la humanidad, pegaron directamente en la economía. Y por consiguiente impactó en la mente, impactó en la mente. Hubo otras crisis que tuvieron que ver con la salud, otras pandemias, otras epidemias, pero que impactaron primordialmente en la cuestión sanitaria. Y por consiguiente también eso llevó a que haya impactado en la mente de quienes han padecido esas experiencias. En este caso, adentrándonos un poquito más a esto que estamos preconcluyendo también, observo y te pregunto, ¿cómo lo observas vos? ¿Esta crisis pegó directamente en la mente? Es como si hubieran disparado. Hay algunas hipótesis que planteamos en el libro con respecto a cómo se está configurando esta pandemia. Lo que observo y me gustaría escuchar es, ¿disparó directamente a la mente? ¿Es como que impactó directamente a la mente? ¿Es como que la repercusión que puede tener en cuanto al bolsillo, o en cuanto al estado de salud, al sistema sanitario, quizás sea una consecuencia? Pero siento que esta, a diferencia de las otras, disparó directamente a nuestras mentes. ¿Cómo lo ves vos esto, Emilio? Coincido contigo, Ricardo, que la crisis, entre comillas, que estamos viviendo, tiene unos rasgos y tiene una identidad que la diferencian claramente de situaciones de crisis y de distopías anteriores. Claramente, claramente. Lo primero, porque para mí es obvio, independientemente de cuál haya sido su origen, independientemente de ello, no vamos a entrar ahí en estos momentos, en este compartir entre tú y yo, si el origen ha sido, el origen del virus es natural, si el origen del virus es artificial, si siendo artificial es involuntario en cuanto que se escapó, o si siendo artificial es voluntario en cuanto que se sacó fuera provocadamente de forma consciente. Me da igual, hombre, no me da igual, todo esto tiene importancia, pero a donde quiero llegar ahora me da igual la hipótesis que barajemos, porque lo que es indudable es que una vez que la crisis se pone en marcha, una vez que la pandemia se pone en marcha, sea cual sea la razón de su origen, se le ha aplicado una plantilla de manipulación, una plantilla de dominio y de control, ahora me referiré con más detalle a ello, que ya se había prediseñado antes, pero que nunca se había aplicado con la contundencia y con la amplitud que se ha aplicado ahora. Ya hubo atisbos con la gripe aviar,
o con la gripe porcina. Ya hubo atisbos. Pero este absoluto dedicación completa de los medios de comunicación a la crisis sanitaria. De modo y manera que no existe otra cosa en el mundo entero que la crisis sanitaria. El hecho de que las informaciones que se intentan dar continuamente sean las de una versión oficial que además descalifica y ningunea a cualquier otra versión, a cualquier otra interpretación de los hechos que se quiera poner de manifiesto. Es como una especie de apisonadora que intenta imponer un pensamiento único y una visión única. Y todo ello en un contexto, además, importantísimo para entender la manipulación, de un gran alarmismo, generando mucho miedo, generando ya no solamente miedo, sino pánico en muchísima gente. Y ya hemos ido viendo por acontecimientos previos, pero nunca con la intensidad de ahora, de que cuando en el ser humano se le dispara el miedo, cuando al ser humano se le introduce el virus del pánico, de la incertidumbre, de la inseguridad, hay muchos seres humanos que ante eso, la respuesta que dan no es ni mucho menos una respuesta valiente, sino que es una respuesta cobarde, dicho sea descriptivamente. Es una respuesta llena de miedo, domesticada, aborregada, haciendo posible algo que es el no va más, y que me gusta plasmarlo en una metáfora. El no va más de que el pirómano se viste de bombero y se ofrece como salvador para apagar el fuego. Ese mismo que ha originado el fuego. Y esas personas que han sucumbido al miedo, al pánico, a la incertidumbre y a la inseguridad, le aplauden. En lugar de ver la realidad que está ahí delante, pues no lo ven. Y todo lo contrario, no tienen ningún problema en creer que el pirómano es ahora el bombero que lo va a salvar. Entonces, todo esto me lleva a la conclusión, Ricardo, de que esta crisis que estamos viviendo en estos momentos es un enorme ensayo de ingeniería social, como nunca antes. Nunca antes ha habido un ensayo de ingeniería social de tal calado. Nunca antes se ha podido comprobar hasta qué punto la gente se pone en una posición dócil, en una posición alienada, cuando lo que se le mete es miedo y cuando lo que se le mete es pánico. Por supuesto que ha habido otras muchas personas que no, que han reaccionado de otra manera. Pero ha habido un tanto por ciento muy importante, hay un tanto por ciento muy importante de gente, tienen que ver con esos que no ven, que no quieren ver, a los que antes hacíamos referencia, en gran medida, que simple y llanamente están dóciles, como un rebaño muy domesticado, dispuestos a hacer lo que se le dicen. Que hay que vacunarse, me vacuno, que hay que hacer no sé qué, lo hago, que hay que llevar no sé qué, lo llevo, sin cuestionarse nada, sin plantearse alternativas, sin hacer un mínimo esfuerzo de discernimiento propio y de empoderamiento propio. Y eso lo estamos viviendo. Y eso es un disparo, utilizando el término que tú has usado, es un disparo que va, por supuesto que va a lo emocional y también va al mundo de la mente, porque anula el razonamiento. Es como si con esas personas ya no pudiéramos razonar, no pudiéramos hablar. Incluso cuando se le propone una percepción distinta, se enfadan, responden agresivamente. Y a los que no mantenemos las versiones oficiales, se nos mira con malos ojos, se nos descalifica, ¿no? Dentro de ese miedo, dentro de ese pánico en el que están sumidos. Entonces estamos viviendo un momento tremendo desde esta perspectiva, porque además este ensayo de ingeniería social hace posible que además de este trípode que tú nos comentabas, psicópatas, esclavos y hombres libres, pero este ensayo de ingeniería social lo que intenta es dar paso a un nuevo tipo de sociedad, que autores que tienen mucha importancia en nuestro proyecto de investigación, como es Byung-Chul Han, han denominado ya el estado policial digital. Es decir, es un estado en donde las tecnologías se ponen al servicio del dominio, se ponen al servicio del control, se ponen al servicio de los intereses de esa pequeña élite que está ahí todavía aguantando y que quiere que este viejo mundo siga en pie el mayor tiempo posible. Porque además, y concluyo la respuesta a esta parte última que me has planteado, Ricardo, además hay que tener en cuenta lo siguiente. Hemos empezado hablando, en este encuentro online, hemos empezado hablando de la evolución de la consciencia, la evolución tecnológica y el devenir del entramado socioeconómico institucional. Hemos comentado que la consciencia evoluciona, claro que sí. Hemos comentado que la tecnología
evoluciona, claro que sí. Hemos dicho que hay una interacción y la evolución de la tecnología en buena medida se debe a la evolución en consciencia de la humanidad. Después hemos planteado el hecho de que la evolución en consciencia de la humanidad, sin embargo, no afecta al entramado socioeconómico e institucional, que es impermeable a la lluvia de la evolución de la consciencia. Y finalmente, y tiene que ver con este estado policial digital al que me refería, finalmente se corre un serio riesgo. Evolución de conciencia, evolución tecnológica y un entramado institucional y socioeconómico que está ahí colapsado, agotado y que no avanza. Se corre el serio riesgo de que la evolución tecnológica, que es fruto de la evolución de la consciencia, sea, sin embargo, atrapado por los intereses egoicos del entramado socioeconómico institucional. Y que lo que es una noticia maravillosa para la humanidad de toda esa revolución científica y tecnológica, sin embargo, se quede en unos instrumentos tecnológicos importantísimos, unas herramientas tecnológicas espectaculares, pero que los que están al frente del entramado socioeconómico institucional controlan, manipulan, dominan a favor de sus intereses y poniéndolo a su servicio y no al servicio del género humano. El estado policial digital sería precisamente una plasmación de esto. Usar el avance de la tecnología, fruto de la evolución en consciencia, no a favor de la humanidad, sino para dominar, controlar y tener todavía un mayor nivel de manipulación hacia los seres humanos. Un mayor volumen de sometimiento. Y de acá justamente se desprende también lo que quería justamente preguntarte. En tanto esto está sucediendo y hasta incluso notamos dentro de la dimensión de lo esclavo, cierta celebración por el uso de las tecnologías en estas circunstancias, como que disfrutan hasta la distancia social, el distanciamiento social, ¿no es cierto? Encuentran en esto ya hasta algo divertido. El no volver a las escuelas, el que los niños no interactúen con sus pares, que este poder del que estamos hablando, de este poder de sometimiento, en tanto se siga concentrando en este sistema socioeconómico más y más, y este siento que es el punto álgido en el que estamos, nos va llevando en camino a una tecnocracia. O sea, si esto es un ensayo, si esta es la ingeniería que se está planteando como un ensayo para lo que viene, desde esa perspectiva, ¿estamos en camino a una tecnocracia? O sea, la tecnología que debería ser un bien para la humanidad en conciencia, en tanto se concentre en esa élite, el poder tecnológico, vamos en camino a que el poder de la tecnología esté en pocas manos y por lo tanto el disparo a la mente, este que se ensayó en este momento, sea un disparo aún más contundente. Digo esto porque la tecnología en esta dirección apunta directamente también a la mente. Y te uno esta pregunta, Emilio, a algo que también comparte otro de los célebres autores que hemos citado en el libro Conciencia y Sociedad Distópica, que es el historiador y antropólogo Yuval Harari. Harari plantea un escenario posible, que es el de un mundo en donde ya no vamos a observar clases sociales, un mundo en el que ya no va a haber clases políticas, sino que él habla de un mundo posible, un mundo que está ahí delante nuestro, que es un mundo que ha sucedido en algún momento de la historia de esta humanidad, pero que puede volver a implantarse como un sistema mucho más contundente, que es el sistema de castas. Y por eso te propongo, si podemos a lo mejor entramar estos conceptos, el del camino a la tecnocracia, el poder de la tecnología en muy pocas manos, como una tiranía, como una manera tiránica de ejercer el poder, y de ahí la conformación de castas. A mí por lo pronto se me ocurrieron dos castas. Una a la que me hago cargo yo, ¿no? Que la que observo en el cotidiano como una casta inhumana, y otra casta también a la que observo también en este cotidiano que vos antes también describías, que es una casta infrahumana,
que no responde a su humanidad. ¿Cómo ves esto, Emilio? Bien, muy interesante, Ricardo. Voy a intentar compartir una serie de reflexiones al hilo de las tuyas, usando un argumento que a más de una persona le puede sorprender e incluso molestar. Pero lo hago como intentamos tú y yo plantear las cosas, sin intentar convencer a nadie de nada, como elementos de reflexión. Elementos de reflexión que se pueden asumir totalmente, parcialmente o de ningún modo. Pero creo que para entender y poder dar una respuesta compacta, rigurosa y certera a lo que tú señalas, hay que apretar un poquito el botón, el tornillo, y lo voy a hacer. Vamos a ver, al principio de este encuentro, y haciendo referencia al apartado de las preconclusiones que vamos a abordar, que estamos abordando en este encuentro, tú hacías referencia a que estamos ante una sociedad distópica y no humana, inhumana. Es bastante obvio de que la humanidad en medio de la distopía hace aguas por todos lados, desde las hambrunas a las situaciones tremendas de injusticia, de desigualdad, etcétera, que vive tantísima gente en el mundo, y cómo ante eso pues no se hace absolutamente nada. El hecho de que, por ejemplo, todos los años, de enfermedades curables, que en el mundo desarrollado son enfermedades curables, como por ejemplo el sarampión y otras muchas enfermedades curables, en el mundo mueren 10 millones de personas. No las 400 y pico mil que han muerto hasta ahora, dicen, de la pandemia del coronavirus. No. 10 millones de personas todos los años. Y no pasa nada, nadie se rasga las vestiduras, no hay ninguna movilización social. Las instituciones no se ocupan de ese hecho tan tremendo de que todos los años 10 millones de personas mueran por enfermedades que son perfectamente curables. La mayoría, por cierto, niños. No pasa nada. Es un signo, ¿no?, de la inhumanidad en la que estamos. Pues bien, cuando hablamos de los psicópatas, cuando hablamos de esa élite que a través de grandes corporaciones empresariales y financieras, a través de la acumulación del patrimonio, de la riqueza social, de los recursos naturales, dominan y controlan el sistema socioeconómico e institucional, cuando hablamos de esos psicópatas, cuando hablamos de esa élite, hay algo muy importante, Ricardo, que esa élite no es atea. No sé por qué hay un entendimiento general de que los miembros de esa élite, los que están ahí maniobrando, controlando, acumulando, son personas ateas, agnósticas, que no tienen ningún tipo de perspectiva religiosa en su vida. Pero eso no es verdad. Hay muchas fuentes que han puesto de manifiesto, por ejemplo, esa enorme plataforma que ha sido objeto de tantos ataques, que ha sido Wikileaks, todos los correos electrónicos de miembros de la élite que hemos podido conocer, han sido miles y miles y miles de miembros de la élite que hemos podido conocer públicamente, nos han permitido constatar lo que también constatan otras fuentes, y es que esta élite tiene creencias religiosas. Claro que tiene creencias religiosas, y tienen unos referentes a los que adoran, y tienen unos cultos, y tienen unos ritos. Eso sí, esos cultos, esos ritos y esos referentes a los que adoran, a la mayoría de los seres humanos nos ponen los pelos de punta, porque estamos hablando en sentido amplio de lo satánico. Estamos hablando del mundo satánico y demoníaco. Ahí tienen ellos sus referentes. Ahí a esos seres espirituales, satánicos y demoníacos, son a los que rinden culto, son a los que rinden pleitesía, son a los que adoran. Y sus cultos y ritos tienen que ver directamente con este culto satánico, en cuanto que tienen sacrificio de sangre de animales, de seres inocentes en forma animal, también seres inocentes humanos, fundamentalmente niños. Cada vez tenemos más información, sin caer en la adicción a las conspiraciones, pero cada vez tenemos más información a este respecto. En definitiva, como primer paso de reflexión al hilo de tus reflexiones, Ricardo, ese mundo psicopático y elitista tiene creencias religiosas ligado a lo demoníaco y a lo satánico. Punto primero. Punto segundo. Desde hace muchísimo tiempo, libros muy antiguos,
y libros no tan antiguos ponen de manifiesto que dentro del culto demoníaco y de lo satánico hay dos tendencias. La tendencia que algunos autores han denominado luciférica y la tendencia que también algunos autores han denominado arimánica. Pertenecen al mismo mundo, pertenecen al mundo de psicópatas élites, de esas creencias religiosas ligadas a lo satánico, pero dentro de ese mundo son dos formas distintas. El luciferismo es caliente y lo arimánico es frío. El luciferismo, por ejemplo, es mucho más proclive a los cultos de sangre, a los sacrificios de sangre. Los arimánicos no tanto, no van por ahí. Su forma de plasmar su visión del mundo y de las cosas no tienen tanto que ver con este calentamiento que es típicamente luciférico. De hecho, cuando antes hablábamos de que hay gente que dentro de la élite ve que hay una élite buena y una élite mala, eso es una forma bastante burda de percibir esto que estamos comentando, que dentro de la élite hay una tendencia luciférica a la que esos llaman mala y una tendencia arimánica a la que esos llaman buena, pero la tendencia arimánica sigue siendo satánica. Lo que ocurre es que lo arimánico supone un paso, supone un avance en lo satánico, mientras que lo luciférico es lo caliente, lo arimánico es lo frío. Y lo frío es una forma de control y de dominio más elaborada, más acabada. Eso sí, para que lo frío, lo arimánico pueda plasmarse frente a lo luciférico, se necesitan unas herramientas. Esas herramientas, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? Las tecnologías. Mientras que no ha habido una revolución científica y tecnológica, lo luciférico ha sido lo imperante en la élite. Pero ahora con las tecnologías ahí ya a su disposición, cada vez más lo que impera en el mundo de la élite es lo arimánico, es el dominio y el control a través de la frialdad, a través de lo frío. Eso tiene que ver, como tú apuntabas, con el distanciamiento social, porque se trata de enfriar a los seres humanos. Es la forma de plasmar esa corriente satánica arimánica, enfriar a los seres humanos. Ya no solamente tenernos como esclavos, desemporedados, sino además enfriarnos en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo de relaciones, en nuestra percepción de nosotros mismos y de vivir la vida y en nuestras relaciones con los demás. Y lo que se está apuntando en muchos ámbitos ya, aprovechando precisamente las secuelas de la crisis actual, tiene mucho que ver con esto. Enfriarnos, distanciarnos. Las tecnologías nos meten en nuestra casa, nos quitan la conexión con los demás. A los niños en los colegios se les distancia, los pupitres se les llena de unas mamparas para que vean al compañero, cuando tienen 5 años, 8 años, vean al compañero o la compañera como un enemigo que los puede contagiar. En los patios de recreo de los colegios los niños tienen que estar en su cuadradito metidos. En ese cuadradito pueden saltar o lo que sea, pero sin salirse del cuadradito que está a una distancia adecuada del otro cuadradito donde hay otro compañero o otra compañera. Este tipo de tics que se van convirtiendo poco a poco en hábitos conlleva la ruptura del mundo de relaciones sociales, de relaciones familiares, de relaciones humanas. Y esto tiene que ver con el enfriamiento. Y en ese enfriamiento, Ricardo, está también el protagonismo cada vez mayor de lo virtual y de la inteligencia artificial. Campos que las nuevas tecnologías están permitiendo expandir tremendamente, lo virtual y la inteligencia artificial. Lo virtual incide nuevamente en lo que acabamos de comentar, la ruptura de los lazos humanos, por la virtualidad, por el mundo virtual. Y la inteligencia artificial nos desempodera, porque nos hace creer que la creatividad está en la máquina. Y la creatividad de un ser humano no es nada en comparación con la enorme capacidad y creatividad de la máquina, con lo que nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades innatas, eso no vale para nada, eso es peccata minuta en comparación con esa enorme inteligencia artificial. Y a partir de ahí lo que se entrevé, y cada vez lo vamos a ver más, Ricardo, me atrevo ahí a hacer una prognosis, es que en ese estado policial digital al que antes hacía referencia, eso va a ir acompañado de un uso de las tecnologías puramente arimánico, es decir, puramente de enfriamiento de las relaciones sociales, de desempoderamiento mental y emocional de los seres humanos, de vaciarnos por completo en nuestra creatividad y convertirnos en unas especies de máquinas más, pero además máquinas devaluadas, poco competentes en comparación con las verdaderas máquinas. Y el mundo de lo inhumano y de lo infrahumano, ahí va a navegar a sus anchas, va a tener
un campo de acción maravilloso. Esto es lo que Harari, al que tú citabas anteriormente, Yuval Harari, habla del transhumanismo, porque las tecnologías permitirán incluso ir fabricando unos híbridos donde los seres humanos podrán trasplantarse órganos de nuestro cuerpo, órganos biológicos, siendo mitad ser humano, mitad máquina, incorporando incluso algunos tipos de enlaces con tecnología artificial, que es lo que lleva a Yuval Harari y a otros autores de prestigio a hablar de transhumanismo, lo que hay más allá de la humanidad, pero habría que llamarlo más que transhumanismo, infrahumanismo, como tú muy bien has dicho, y junto con el transhumanismo, una casta que es la de lo que Yuval Harari llama los amortales. No los inmortales, sino los amortales, porque aquellos que tengan recursos económicos suficientes, los miembros de esta élite a la que estamos haciendo mención, podrán pagar lo oportuno y lo necesario para que gracias a las nuevas tecnologías, este quitar y poner órganos, que puede ser el corazón, el riñón, e incluso se habla de que el cerebro estará al alcance, tecnológicamente será posible, y estará al alcance económico de esos pocos, que de esa manera no serán inmortales, porque dicho de una forma bruta, si se le da un tiro en la cabeza mueren, o si tienen un accidente tremendo, pues mueren también, pero no morirán de enfermedad, porque sus órganos serán órganos híbridos artificiales de quita y pon. Y es por eso por lo que Yuval Harari ha acuñado este término no de inmortales, sino de amortales, que tendrá que ver con ese transhumanismo, con ese infrahumanismo y con esa casta que posibilita el tener tecnologías de alto nivel y recursos económicos como para pagar lo que esas tecnologías van a costar o el precio que se le va a poner. El resto de los seres humanos, por supuesto, no serán amortales, seguirán siendo tan mortales o incluso más mortales que lo son o que lo somos actualmente. Bien. Bueno, ya casi sobre el final de nuestro encuentro de hoy, Emilio, la verdad que es duro, ¿no? Lo que hemos compartido ante tanta dureza y el día a día, ¿no?, que está sucediendo en este momento para quienes nos están escuchando. Te propongo, me permito proponerte ir un poquito hacia el final de las preconclusiones para, como vos decís en diferentes oportunidades, ver si podemos observar alguna esperanza con mayúscula en medio de toda esta situación, que por supuesto tiene que ver con la evolución, por supuesto que tiene que ver con la evolución en conciencia, pero en el día a día el dolor sucede y, como decíamos antes, es libre el que puede. Entonces, bueno, la propuesta es podamos ser libres, y hacia el final de las preconclusiones del libro, hacer referencia a qué hacemos, qué hacer, qué hacemos. Y me voy a situar específicamente en la última parte, en el último punto. Ya volveremos seguramente en algún próximo encuentro al qué hacemos en puntos anteriores que también propones, porque son numerosos. Pero me gustaría situarme hoy en este porque planteas, Emilio, en este último punto del qué hacer frente a toda esta situación, planteas la trampa del mañana. La trampa del mañana. Aquella ilusión que nos lleva a suponer que, bueno, algo me van a proponer, algo voy a poder hacer, seguir en esas construcciones, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, me gustaría escuchar de tus palabras, ¿a qué hacemos referencia en el libro, cuando también hicimos referencia a todo lo que planteabas recién, ¿no?, respecto de estas castas que también están, forman parte del libro y lo hemos compartido. Pero ¿a qué hacemos referencia cuando decís la trampa del mañana, no caer en la trampa del mañana? Ciertamente, Ricardo, lo que hemos compartido en este encuentro es duro, es duro. Y yo entiendo que muchas personas se puedan aterrar incluso oyendo cosas como las que hemos compartido tú y yo, y que a lo mejor lo que se nos puede decir que de esta forma lo que hacemos es contribuir a ese miedo, a ese pánico que desde la élite se quiere avivar y se quiere agrandar. Pero el proyecto en el que tú y yo estamos, el proyecto de conciencia y sociedad distópica, no se queda aquí. Es decir, hace un análisis riguroso de lo que ocurre, pero no para caer en el miedo o en la inacción, sino todo lo contrario, para generar una acción consciente.
y una acción que tenga la capacidad suficiente como para generar ese nuevo mundo que late en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Y por tanto, nuestro mensaje no es un mensaje ni mucho menos de pesimismo, es un mensaje realista de optimismo, porque personalmente no tengo ningún tipo de duda que la nueva humanidad va a surgir. No tengo ningún tipo de duda que la nueva humanidad la estamos construyendo ya y la vamos a culminar en su construcción, cuando corresponda, por supuesto, pero lo vamos a culminar en su construcción. Y hay muchas personas que sentimos con compasión por el dolor y el sufrimiento que hemos descrito, pero hay muchas personas que también sentimos una alegría íntima, porque hay señales que anuncian que esto está ya aquí, que esto está ya pasando, que ya hay elementos de transformación reales que están aquí entre nosotros. Y esto tiene que ver, efectivamente, cuando posiblemente en un nuevo encuentro online analizaremos esto con detalle, el qué hacer, esa acción consciente de construcción de la nueva humanidad, cómo llevarla a cabo, cómo plasmarla en nuestra vida cotidiana, personal y social. Eso lo hablaremos en un próximo encuentro online. Pero hago mío lo que tú comentas de que entre las cosas que debemos hacer es no caer en la trampa del mañana. La trampa del mañana es la trampa en la que se nos ha metido y nosotros nos hemos dejado meter, porque aquí hay una responsabilidad externa, pero también la responsabilidad de cada uno, eso no lo debemos eludir. Nos hemos dejado meter en una dinámica que nos ha convertido en máquinas del tiempo. Los seres humanos, antes hablábamos de máquinas, los seres humanos nos hemos convertido en máquinas del tiempo. Máquinas del tiempo que están siempre mirando al pasado o al futuro o al pasado. Nunca al momento presente, nunca al aquí y ahora. Siempre con la mente puesta en lo que pasó y a partir de ahí, como lo que pasó muchas veces nos aturdió, pues toda esa carga, todo ese peso no lo traemos al momento presente y nos turba emocionalmente y nos turba mentalmente y miramos al futuro normalmente también para preocuparnos o para, en lugar de hacer hoy lo que corresponde, decir, hoy no puede ser por A o por B, ya lo haré mañana, con lo cual no asumes el compromiso y la responsabilidad de hacer con tu vida hoy lo que realmente corresponde. Entonces debemos dejar a un lado esa trampa de máquina del tiempo y dentro de la trampa de máquina del tiempo, la trampa del mañana. Vamos a hacerlo ahora. Y en ese quehacer que tiene que ver con la construcción de la nueva humanidad del que hablaremos en el próximo encuentro, Ricardo, eso no dejarlo para mañana, es algo que tenemos que hacer ahora mismo, en este momento presente. Y claro que podemos hacer y muchas cosas en este momento presente para construir la nueva humanidad, porque la tenemos aquí y la tenemos que sacar a la cotidianidad, a las conductas, a los comportamientos, a las actitudes, a los pensamientos, a las emociones de nuestro día a día. De eso hablaremos en el próximo encuentro, pero desde luego es importantísimo. Lo que podemos hacer, que lo podemos hacer realmente, hay que hacerlo ahora, no mañana, no una propuesta para cuando no sé qué. No. Es un compromiso con nosotros mismos y con los demás que hay que plasmar en el momento presente, en el aquí y ahora, dejando de ser máquinas del tiempo y, por supuesto, dejando de caer en esa trampa del mañana, que curiosamente empieza por M, al igual que miedo. Bien, a ver, si la tecnología me lo permite, y mientras invito a quienes nos estén siguiendo a la lectura de este libro, del que estamos hablando y al que hacemos referencia, creo que se ve, ¿no es cierto? Allí está. Sí. La tapa del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso. Bueno, invitamos a la lectura de este libro y seguiremos compartiendo, Emilio, acerca de estas preconclusiones y todos los contenidos que podamos ir compartiendo por estos medios. Pero bueno, con este fondo virtual, te dejo también las palabras finales de este encuentro y agradeciéndotelo, por supuesto, como siempre. Pues también mis palabras son de agradecimiento, Ricardo, y hoy hemos aportado, yo creo que reflexiones duras, pero muy conscientes, y que cuando abordemos el qué hacer, ese qué hacer va a tener mucho más fundamento en las cosas que vamos a plantear, las que se plantean precisamente en el libro al que has hecho referencia, porque lo que está ocurriendo, siendo muy duro, sin embargo, abre oportunidades inmensas para los seres humanos, como veremos en el próximo encuentro. Así que hoy mi agradecimiento y
y vamos a seguir avanzando en ese desgrane de lo que es el proyecto de investigación, conciencia y sociedad distópica. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos, Emilio, y bueno, hecha la invitación, seguramente en poco tiempo más nos estaremos reencontrando para avanzar en esa esperanza mayúscula y finalmente ver si podemos encontrarnos en ese lugar, en esa habitación en la que podemos celebrar también fundamentalmente esto que está sucediendo. Gracias, Emilio, y bueno, un placer enorme encontrarnos otra vez, y gracias a todas y a todos aquí en FM Bariloche, localmente donde estamos ubicados, en Ideas Circulares, en este ciclo que llamamos Claramente. Y gracias a todos y a todas quienes nos van siguiendo también en diferentes partes del mundo. Nos estamos reencontrando muy pronto. Muchas gracias.